Hermano, buenas noches. Saludo a todos ustedes. Hoy día es noviembre 10 del 2019 y vamos a iniciar nuestra reunión. Y vamos a hacer entonces, vamos a orar. Vamos a estudiar Catecismo de Heidelberg. Preguntas 27 y 28. Preguntas 27 y 28 de Heidelberg. Y vamos a hacer una oración para empezar. Ok, entonces oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta noche que ya tu día ya se termina para poder estudiar y encontrar las verdades que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos tenido casi un mes que habíamos suspendido el estudio del catecismo por motivos del mes de la Reforma que fue en octubre. Bueno, ya pasó ese mes. Estamos en noviembre, entonces vamos a iniciar. Preguntas 27 y 28 del Catecismo de Heidelberg. Entonces vamos a entrar en este. ¿Qué se entiende por la providencia de Dios? ¿No? ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? ¿Qué se entiende por la providencia de Dios? Y la respuesta es, la providencia de Dios es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene con su mano el cielo, la tierra y todas las criaturas. Así los gobierna ya cuando en la lluvia, en la sequía, en los años fructíferos y en los años donde no hay, o en los años de escasez, en la comida, en la bebida, en la salud, enfermedad, en la prosperidad y en la... Estas tres cosas, de hecho, hay unos textos en cuanto a lo que estamos hablando sobre la pregunta 27. Bueno, aquí déjeme leerlo aquí. ¿Qué es la providencia de Dios o qué se entiende? Es el poder de Dios omnipresente y siempre presente de Dios, por el cual sustenta, gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, esterilidad, comida, bebida, la salud, enfermedad, riqueza, pobreza, finalmente todas las cosas que acontecen no acontecen sin razón alguna por el azar, sino por su consejo y voluntad paternal. En otras palabras, todo lo que sucede en la tierra, todo lo que sucede en la tierra no es por casualidad, no es por algo del azar, no es por algo que simplemente se da. Por ejemplo, el ateo, el marxista, los que niegan la existencia de Dios, dice que todo lo que sucede es por factores ajenos a una inteligencia. Simplemente se dan, porque es así. Pero es una contradicción, porque el hecho mismo de decir serán porque es así implica un propósito. ¿Me entiende? O sea, si alguien dice, no, no existe propósito, fue de casualidad. En realidad no fue de casualidad. Hubo un propósito, hubo una razón.
Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, fui, digamos, al mercado y estaba caminando y de pronto me encontré con un amigo de escuela de hace años. Fue una casualidad que encontramos. En realidad no lo es, porque la razón que se encontraron es que su amigo salió a comprar al mercado, usted también, no se sabe a qué hora salieron, eso sí no se sabe, pero lo que se sabe es que la razón que se encontraron es porque los dos fueron al mismo lugar. No lo planearon, es cierto, usted no se levantó diciendo voy a encontrar a mi amigo, ni él tampoco, pero hubo una razón que se encontraron, fueron al mismo lugar. O sea, no fue de casualidad que él estaba caminando sin saber. Siempre hay una razón. Si analizamos bien las cosas, no existe la casualidad. Ahora, dentro de la providencia de Dios, aquí hay varios conceptos. Dice que Dios es omnipotente. Primero habla de su atributo, presente en todo lugar. Todo lugar implica, no hay ningún lugar en donde Dios no esté presente. Y no solamente está presente, sino Dios actúa, porque dice que controla, sustenta, gobierna. Y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, y ahí vamos a poner un momento, ahí lo que está hablando es simplemente que Dios es un Dios sabio que nada se le escapa. Un ejemplo claro, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Bolivia y en Chile. En Bolivia se supo que el dictador Evo Morales salió. Alguien puede decir, qué casualidad que salió. En realidad no fue casualidad. Claro, él puede decir, yo decidí o me obligaron, pero sean los factores externos que le llevaron, ya sea por las protestas, o ya sea que tal vez fue algo más que las protestas. La cosa es que él renunció. Pero como puse en mis posts hoy, no es que el pueblo protestó, cantidades protestaron, y es verdad. Pero ellos no tuvieron la vara mágica para decir, bueno, vamos a protestar y salió, porque estuvieron protestando por años. Desde el punto de vista bíblico-teológico, el que estuvo detrás de la salida de Morales fue Dios. Por eso puse ahí, es una herramienta. Claro, ejerce presión, gritos, robia que como la policía que no está, y hay robos, hay asaltos, hay un caos también. Entonces, la salida de este personaje obedece desde donde y por la providencia de Dios el otro está. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que las protestas hicieron que salga Morales, porque si fuera así, entonces Piñera también hubiera salido. Y ahí las protestas son más violentas. Más violentas. Entonces, ¿a qué se debe que uno sale y otro no sale cuando las condiciones pueden ser parecidas? Bueno, es que detrás de todo eso, según la doctrina teológica cristiana, está Dios, está la providencia de Dios, ¿no? Y Él gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal modo que la tierra produce su lluvia, su sequía, la fertilidad, esterilidad, comida, bebida, salud, enfermedad, riquezas, pobrezas y finalmente todas las cosas que acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Quiere decir, Dios está en control de eso. Ahora, quiere decir entonces, bueno, si Dios está en control, no hay que hacer nada, porque si Él está en control, Él va a hacer lo que tiene que hacer. A primera vista es cierto, porque Él controla todo. Pero al mismo tiempo Dios se vale de los medios terceros para hacer cumplir su voluntad. Y a veces su voluntad hace justamente castigar al pueblo cuando el pueblo quiere lo que pide, mal. Por ejemplo, la Biblia nos dice del Antiguo Testamento que Dios entregó reyes a la teocracia de Israel porque ellos querían reyes como el resto de las naciones. Si ven esa parte, entonces van a ver que Dios les advierte lo que va a pasar. Y exactamente está pasando ahora. Mucha gente dice que queremos el Estado. Porque la gente en Latinoamérica cree que el Estado produce trabajo. El Estado no produce trabajo. Cree que el Estado produce riqueza. El Estado no produce riqueza.
cree que el Estado está en deber de dar educación gratis. El Estado no tiene que dar educación gratis. Tiene que dar medicina gratis, tampoco, ni seguro médico gratis. No, el Estado no tiene nada que hacer. Ni comida gratis, ni nada. El Estado simplemente tiene que proteger al ciudadano y dejar que prospere. Es tu trabajo, como dije el viernes, que hace que tengas tu propiedad, tu casa, tu carro, tu trabajo, y tú decides qué hacer porque es tu trabajo. El Estado nada. Es por eso que mucha gente cree que como el Estado no me da trabajo, tengo que protestar. Eso es comunismo, eso es malo, eso no enseña la Biblia, absolutamente. Por eso el concepto bíblico es el que no quiere trabajar, que no. O sea, dando a entender que el principio de la propiedad privada es importante. Si bien es cierto, el cristiano es caritativo, con caridad al que no tiene, que el que no tiene va a vivir de los demás. Al menos que esté enfermo totalmente, que no puede hacer nada, es diferente. Pero si uno tiene el cuerpo completo, puede trabajar. Yo no voy a estar pidiendo de limosnas. ¿Me puede dar un pedazo de pan hoy? Voy al de la tarde. ¿Me puedes dar arroz, tortilla? No. Si yo puedo trabajar, Dios me dio la capacidad y la mentalidad, la intelectualidad y las manos para trabajar, tengo que trabajar y ganarme el pan con el sudor de mi frente, algo mío que yo pueda decir con orgullo, esto lo gané, gracias Señor Dios poderoso, tengo esta propiedad. Es chiquito, pero es mío. Y nadie tiene el derecho a quitártelo. Entonces Dios en su soberanía permite que pasen cosas. Cuando dice que pasen cosas, también está de acuerdo a un designio. Un dictador como por ejemplo en Venezuela y en Cuba, la gente eligió a Chávez. Dios no les dijo, ¿saben qué? Aquí está Chávez, voten por él. La gente votó por Chávez. La gente puso al tirano que está, que es Maduro. ¿Y qué es lo que trajo a esos hombres? Miseria, hambre, más de 7 millones de venezolanos saliendo de Venezuela porque están que se mueren de hambre, de enfermedad, sin trabajo, se vuelven miserables. Eso es que el hombre sea miserable. ¿Por qué hace eso? Porque el pueblo necio rechazó la ley de Dios y creyó a un hombre impío, inicuo, un hombre arrogante, soberbio, un hombre malo, que no sirve para nada, no sirvió Chávez, como el que está ahí también ahora. Salió ahora de Bolivia, este hombre tampoco nunca sirvió para nada, ¿no? Un inútil, ya salió. Esperemos que ahora los bolivianos puedan orar a Dios y pedir que Dios no ponga inútiles, sino ponga personas inteligentes, personas sabias que puedan gobernar con justicia una nación. Entonces, ellos tienen que ver eso. Dentro de todo eso está la providencia de Dios. Claro que está la providencia de Dios. El ejemplo que pasa en Bolivia, algunos lo pusieron ahí, que sirva como ejemplo. Y sí, sirve como ejemplo. Es como que Dios está dando a los bolivianos una oportunidad. Y Dios está en control de todos. Pero es el pueblo, es la gente. Tiene que ahora pensar y decir, se fue el tirano, ¿ahora qué? ¿Quién va a entrar? Que no pongan a alguien que va a ser peor, sino que tienen que buscar la sabiduría de Dios para elegir a alguien que tema a Dios, que respete a la población y que gobierne con justicia. Vamos a ver unos textos, Salmo 45:7. Aquí está mi Biblia, Salmo 45:7, que habla sobre la providencia de Dios. Salmos 45:7. Vamos a ver. Ok. Salmo 45:7 dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo, con gozo, mucho más que tus compañeros. Aquí está hablando justamente. Dios es el que, perdón, no es eso, estoy mirando otro. Perdón. Hechos 17:25, perdón. Fue el texto equivocado. Hechos 17:25. ¿Ok? Dice Hechos 17:25. Bueno, vamos a empezar del 24, realmente. Hechos 17, 24 y 25.
perdón, porque el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, porque el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos construidos por manos, ni es ministrado por manos humanas, ni necesita de nada, porque Él es quien da la vida y el alma a toda persona. Dios, la mejor definición de Dios, Hechos 17:25. Otro texto, Jeremías 23:23. Nuevo, Antiguo Testamento. Iba a decir Nuevo Testamento. Jeremías 23:23. Vamos a ver. Ok. Jeremías 23:23. Dice así: Yo soy Dios cercano, declara Yahweh. Nunca he sido Dios lejano. 24. Aunque alguien se ocultara en un escondrijo, yo lo vería, declara Yahweh. He aquí que los cielos y la tierra han sido llenados por mí, declara Yahweh de los ejércitos. Es increíble, me gusta esto. He aquí que los cielos y la tierra han sido llenados por mí. ¿Qué puede hacer un comunista, marxista, socialista? Alguien que mata a su pueblo. Hace poco, ayer puse que en el año, desde 1958 a 1962, en 4 años, el impío ya está en el infierno. Mao Zedong mató en 4 años, asesinó, masacró a más de 40 millones de chinos en la China. Viene a ser prácticamente la población de Argentina. Argentina tiene 42 millones de habitantes. 42 millones de habitantes tiene Argentina. Prácticamente toda la población de Argentina fue desaparecida por Mao Zedong y los mataba en 4 años. Es decir, que cada año mataba 10 millones de chinos. 10 millones de chinos. Chile tiene menos de 20 millones de habitantes. Es prácticamente casi la mitad de la población chilena fue masacrada por eso. Ahora, la pregunta es, en todos estos tragedias mundiales, de muerte de millones de la gente murió sin saber por qué lo mataba Mao Zedong. Ni idea sabían por qué los mataba. Ni idea. Lo mismo sucedió en la Unión Soviética. Más de 30 millones de soviéticos masacrados. Los mataban de hambre. Ellos nunca supieron por qué murieron. El comunismo es así. ¿Dónde está Dios en su providencia? Uno dice, bueno, si Dios está en control, entonces Dios es un asesino, dice el ateo. ¿No? Dios es un asesino, porque Él permitió que mueran más de 100 millones de gente inocente. Y es, desde el punto de vista humano, es feo, es como que, ¿vieron lo que puse hoy? Ese video de ese musulmán que golpea a niños. Los golpea cruel. Hay más de 100 millones de musulmanes en el mundo. Más. Mucho más que eso. Casi 900 millones de musulmanes. Todos los días torturan a niños así. Todos los días. Eso es un pequeño video. Imagínense todos los días. Los matan, los violan, los masacran. Mujer que nace en un país musulmán ya está destinada a ser violada, mutilada y asesinada. No hay derechos, ahí no existe el feminismo. Hace poco, cuando fue ayer, hubo un video de la universidad allá en México, unas feministas salieron dando miedo. Quiero decirles algo, si esas feministas van a Irán o a un país musulmán, no duran ni una hora. No, media hora es demasiado. Las eliminan al tiro. Así, así. Así es el Islam. A los ladrones
Robaron con la mano derecha, le cortan la mano derecha y le cortan el pie izquierdo. Así es. Estamos hablando no de la Edad Media, estamos hablando 2019. Entonces, como toda esta tragedia, toda esta crueldad de hombres y mujeres. Los llamados derechos humanos no son derechos humanos. Es simplemente organizaciones que defienden al asesino, al criminal y a aquellos que según ellos son víctimas de gobiernos opresores. Pero si fuera la verdad, entonces ¿por qué? Y eso tiene que pensar usted, ¿por qué ellos inmediatamente no levantan su voz en contra de los países musulmanes en donde millones de mujeres son violadas desde que tienen 3 años de edad? 3 años de edad, no 30 años de edad, 3 años de edad. Y las matan. No hay ninguna voz que proteste contra eso. Al contrario, religión de paz, dice que es el Islam. Cuando toda su historia está llena de masacres, más de 900 millones de personas desaparecidas, asesinadas. En un solo día decapitaban a más de 10.000 hombres. Violaban a todas las mujeres, agarraban a los niños y los criaban para ser musulmanes. Pero nadie critica eso. No se metan con el Islam porque es la religión de paz. Con el cristianismo sí, porque el cristianismo es opresor. Qué raro, porque en los países donde está el cristianismo, comunistas, marxistas, feministas y también homosexuales salen a protestar y no son acribillados. Pero en los países musulmanes, si alguien hace eso, es asesinado ahí en la calle. No, no lo llevan a corte, lo asesinan ahí en la calle. Le cortan la cabeza, ahí en la calle. La policía, Saudi Arabia hace eso, en Irán hace eso. Todas las cárceles de Irán están llenas de personas que no son delincuentes, sino que han estado protestando por sus derechos. Entonces, todo esto, el mundo caído, esto se refiere al mundo caído. ¿Cómo se entiende esto? Si Dios está en de esto, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? Una respuesta está en lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, del 1 al 3. Es que el hombre en su idolatría, la idolatría del hombre lleva justamente a que rechace la ley de Dios. El hombre quiere en su autonomía crear su propio gobierno lejos de los principios que están establecidos en la ley de Dios. Dentro de esa política humana autocrática caída del hombre pecador, del hombre totalmente rebelde, del hombre orgulloso, del hombre soberbio, arrogante, orgulloso, inicuo, impío, mente totalmente entenebrecida, ajenos a los designios de Dios, pero que sigue más bien los designios del Dios de este siglo. Todo ese aparato humano totalmente caído es justamente la causa de lo que está sucediendo en este momento. Siempre ha sucedido. Toda la historia de la humanidad, estamos hablando más de 6.000 años hasta ahora. 2019, computadora, estoy usando mi teléfono celular, tengo 2 computadoras aquí, tengo toda la tecnología, pero sin embargo el alma del hombre está totalmente caída. Está como si viviera en los tiempos prehistóricos. Lo mismo, no ha cambiado. Fíjese las manifestaciones en Chile, según ellos, por derechos humanos. No, no existe, esos no son derechos humanos. Que el gobierno es imperfecto, sí es imperfecto, pues no hay ningún gobierno perfecto. Pero una cosa es protestar con eso, otra cosa es destruir la propiedad privada, una cosa es destruir justamente la infraestructura que hace que existe una civilización. Ahora, es muy importante que tengamos que saber que en todo esto está la providencia de Dios. Es algo un poco difícil de entender, pero vamos a ir viendo otro texto. Está en Isaías 29:15. Libro de Isaías 29, versículos 15 y 16. Isaías 29, 15 y 16. Dice así:
Hay de los que se conducen perversamente a fin de ocultar de Yahweh su maquinación. Fíjese, pues sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos verá? ¿Quién sabrá por qué nos hemos pervertido? Esto exactamente está pasando en la mente de aquellas personas que destruyen la sociedad. Fíjese la pregunta que hace. ¿Quién nos verá? ¿Quién sabrá por qué nos hemos pervertido? Esa gente sabe que es gente perversa. Esa gente sabe que están haciendo mal. Dice, Yahweh dice, ay de los que se conducen. ¿Por qué? Porque viene la ira de Dios sobre ellos. La ira de Dios está sobre esos hombres. Ellos creen que pueden hacer y salirse con la suya fuera de la voluntad de Dios. Dice el 16, ustedes son considerados como barro de alfarero. ¿Acaso dirá lo que ha sido hecho al que lo hizo, tú no me hiciste? ¿O lo formado dirá al que lo formó, no me diste forma con destreza? Es exactamente lo que dicen los marxistas, los ateos, los anárquicos, aquella gente rebelde que niega la existencia de Dios. ¿Qué dice el ateo? Dice, no, Dios no me creó. Exactamente lo que está aquí. Esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo. Estamos hablando alrededor de más de 2700 años alrededor. Y fíjese, en el tiempo de de Isaías, ya existían los ateos. Dice así, ¿acaso dirá lo que ha sido hecho al que lo hizo, tú no me hiciste? Es porque ya existían los que negaban la existencia de Dios. Dice, o lo formado dirá al que lo formó, no me diste forma la existencia de Dios, pero se quejan de Dios y dicen, Señor, ¿por qué me creaste así? ¿No me pudiste haber creado de una forma mejor? Es tu culpa que yo soy así. Y así existen. Una encuesta que hablan, por ejemplo, sobre los criminales, cuando les dicen a los criminales, ¿por qué matas? ¿Por qué robas? ¿Por qué violas la ley? Ellos dicen, bueno, así me creó Dios. Sí, no niegan a Dios, pero le echan la culpa a Dios por lo que hacen. Es exactamente lo que dice ahí. No me diste forma con destreza. Es eso. No me creaste perfecto, por eso soy violador, por eso soy un ladrón, por eso soy un mentiroso, por eso soy lo que soy. Destruyo, mato, por eso soy así. Tú tienes la culpa. Dos clases de perversos, el que niega a Dios y el que le echa la culpa a Dios. Claro, el que le echa la culpa a Dios dice, bueno, al menos creo en Dios, pero eso no le salva. Santiago dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. ¿Qué más? Vamos a ver a Ezequiel 8:12, el libro de Ezequiel, capítulo 8, que está después de Jeremías. Ezequiel 8:12. Dice así la palabra de Dios. Luego me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad? Cada uno en su cámara secreta, porque dicen, Yahweh no nos mirará, pues Yahweh ha abandonado la tierra. Yo he estudiado esta parte de la historia de Israel, Jeremías, Ezequiel. Es tenebroso, hermanos. Los ancianos de Israel, los ancianos de Israel, cuando Jerusalén fue sitiada, los ancianos de Israel comenzaron a esconderse, a hacer cosas de inmundicia, cosas perversas ante los ojos de Dios. Por eso se escondían en cámaras secretas. Y dice aquí, luego me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad? Son cosas de indicia, cada uno en su cámara secreta, porque dicen, llorando. Y el 13 dice, vuélvete de nuevo y mira las grandes inmundicias que hacen. ¿Y saben cuál era la inmundicia? Una cosa lleva a otra. Miren lo que dice el versículo 14. Entonces me condujo a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que se encuentra hacia el norte, y miré allí mujeres sentadas llorando por Tamuz. Por Tamuz.
Esta parte de la historia de Ezequiel que narra justamente ah, la decadencia, la inmundicia, la perversidad de Israel, de los ancianos. Es exactamente lo que está pasando ahora. La inmundicia está en el corazón del hombre. Dios castigó a Israel. Romanos capítulo 10, versículo 21. ¿Cuántas veces quise estrechar mi mano a una nación corrupta, perversa? Mateo capítulo 23. Jesús dijo, y yo cuántas veces quise tener al pueblo de Israel bajo mis alas, así como la gallina cubre a sus polluelos, y tú no quisiste. Tu casa es abandonada. Israel entró a la perversidad espiritual. Israel tuvo comunión con los demonios, porque comenzó ellos a dejar de adorar a Yahweh y comenzaron a adorar al dios de la fertilidad pagana que se llama Tamuz, que viene inclusive del tiempo de los sumerios, que es una civilización antigua a Siria y a Babilonia. Y las mujeres israelitas, en su afán de adorar al dios de la fertilidad, entonces ellos tenían que someterse a rituales sadísticos de inmundicia a ese dios. De ahí nace lo que se llama la prostitución sagrada. Totalmente inmundo, totalmente perverso ante los ojos de Dios, en la oscuridad, sabiendo ellos que Dios les dio la ley a Israel. Rechazaron a Dios y fueron en pos de otros dioses. La idolatría lleva al ateísmo, la idolatría lleva a toda clase de perversión e inmundicia sexual. ¿Ustedes creen que el movimiento LGTB y los llamados ideología del género es algo que nace de una persona normal por derechos humanos? Claro que no. Eso nace de la idolatría del hombre, de rechazar a Dios, y tan corrompidos están en sus corazones que ellos mismos ultrajan sus cuerpos que fueron hechos para dar la honra a Dios. Y sin embargo, ellos son los que están ellos mismos ultrajando. Pablo en Romanos 1. La ira de Dios se manifiesta contra la iniquidad y maldad de los hombres. Se está manifestando. Todo lo que vemos en Latinoamérica es la ira de Dios sobre los hombres. Porque quieren que el Dios Estado les dé algo que nunca les va a dar y no puede dar, ni está en su derecho a darles. Dice, ellos refrenan la verdad de Dios con injusticia, porque Dios se ha revelado a ellos. Pero aunque conocieron a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Son ingratos, malagradecidos. Se envanecieron en sus razonamientos. Oh, yo soy comunista, socialista. Yo pienso mejor que nadie. Nadie me gana en pensar porque yo soy marxista y ateo. Y creo en la evolución. Mis antepasados vienen de un chango, de un mono, y yo no creo en Dios. Soy bien inteligente soy yo. Su mentalidad se entenebreció, se volvieron insensatos de corazón y no entendieron la verdad de Dios. Se creyeron sabios, pero se volvieron insensatos. Cambiaron la gloria de Dios a semejanza de hombre. Eso es idolatría. Por la semejanza de aves. Por esta razón de la idolatría, Dios les entregó a la lujuria corrompida, a la inmundicia de su corazón, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Las ideologías humanistas. Marxismo, comunismo, socialismo, anarquismo, ideología del género, LGBT. Eso es inmundicia. En vez que sirvan al Dios creador,
ellos entonces comenzaron a servir a los demonios. Eso es lo que está diciendo. Jeremías 5:24, ¿qué es lo que dice? Libro de Jeremías 5:24. Jeremías 5:24. Aquí dice. Jeremías 5:24 dice, vamos del 23. No obstante, este pueblo, hablando de Israel, tiene un corazón rebelde y altivo. Romanos capítulo 10, versículo 21 dice lo mismo. Se han desviado, se han ido. No han dicho en su corazón, vamos a temer a Yahweh, nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la temprana como la tardía, y nos reserva las cosechas del verano para el invierno. Fíjese, toda la prosperidad de una nación viene de Dios. Pero cuando el hombre rechaza la ley de Dios y se rebela y cambia la adoración al Dios verdadero por el Dios hombre que se cree, el autónomo, entonces las bendiciones se cortan. Mira lo que pasó en China. Más de 40 millones de personas asesinaron por su propio gobierno. Los dejaron morir de hambre. Niños, mujeres, ancianos y animales. Cuba, Venezuela, quieren hacer lo mismo en Chile, sin razón. En Latinoamérica, donde bajó el índice de pobreza, Chile, 7% de pobreza, 7% de lo que era 40%. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren destruir. Quieren destruir. Rechazan la ley de Dios, rechazan toda ley y todo gobierno. No se deje engañar. Hay muchos que por ahí que aplauden. Yo no sé qué aplauden. Aplauden la destrucción. Hechos 14, 17. Mira lo que dice el libro de Hechos 14, 17. Todo esto en nuestro contexto para poder entender lo que está diciendo aquí. 14, 17 dice, aunque él nunca se dejó a sí mismo sin testimonio, hablando de Dios, porque desde el cielo les hizo cosas buenas, haciéndoles bajar la lluvia y haciendo crecer los frutos en estaciones, satisfizo su corazón con alimento y con alegría. Dios, a pesar de la incredulidad del hombre, Dios provee alimento a justos e injustos. Fíjese, la providencia de Dios. No es el Pachamama, no es la madre tierra que tiene el poder de alimentar, como dicen los paganos. ¿No? El Papa, en el mes de octubre, desde el 4 de octubre, el día de mi cumpleaños, no tiene nada, pero todo octubre, hizo el concilio de la Amazonía. Trajo al Vaticano este Papa hereje a todos los paganos de la selva. Hicieron el culto a la Pachamama. Los católicos tradicionales están llamando a que este Papa, Pancho, jesuita, sea derrocado, sea expulsado como le expulsaron a Evo Morales, porque no representa la teología católica romana. Lo que hizo este Papa fue idolatría, politeísmo, adorar al Pachamama en el Vaticano. Ahora, la historia del Vaticano nunca ha sido de felicidad y santidad. Desde sus inicios, cuando se estableció el papado, estuvo lleno de ateos, maldicientes, adoradores de Satanás, homosexuales. Hicieron del Vaticano un burdel. Y eso lo sabían, eso lo saben todos. O sea, no es nuevo eso. Viene este Papa 2019, hace un mes, lo pueden hacer Google, YouTube. El Pachamama en el Vaticano. Eso es idolatría. Sin embargo, Dios en su providencia, en esos momentos, como es ahora, como dice Pablo, la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Hay muchos pasajes aquí para leer, vamos a ver, el tiempo está avanzando.
Vamos a Mateo 10:29. Libro de Mateo 10:29. Aquí dice, hablando de la soberanía de Dios, su providencia. 28. No tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tengan temor de aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Significa en el infierno. 29. ¿No se venden acaso 2 gorriones por 1 cuarto? Con todo, uno de ellos caerá al sueño sin permitirlo su padre. En cuanto a ustedes, aún cada uno de los cabellos de su cabeza, están contados. Así que no tengan temor, son ustedes más valiosos que muchos gorriones. Los animales tienen un valor. ¿Ok? Para aquellos que dicen, no, el animal no. Sí, el animal tiene un valor. Pero cuando se compara con la creación de Dios, nosotros tenemos más valor que el animal. Entienda eso. El animal tiene un valor, pero el ser humano tiene más valor que un animal. Por eso dice aquí, ¿no? Son ustedes más valiosos que gorriones. No dice que no valen los gorriones. Tienen un valor en el orden de la creación. Pero el ser humano tiene más valor que los animales. Quiera que me reconozca en presencia de los hombres, yo también lo reconoceré en presencia de mi Padre que está en los cielos. Pero aquí la idea es de la providencia de Dios. Si Dios cuida de su creación, lo cual implica que tenemos que cuidar la creación de Dios también, porque Dios no creó a los animales para que el hombre torture al animal. ¿Ok? Dios no creó al hombre para que el hombre torture al animal. Por eso los creó. Para que nosotros lo cuidemos. Y sin embargo, como tenemos nosotros más valor que un animal, si Dios cuida de ellos, ¿ustedes creen? Es lo que dice Jesús, que no va a cuidar de nosotros. Claro que sí. Por eso todo gobierno, por eso, como Dios cuida de nosotros, todo gobierno totalitario, tirano, déspota, dictatorial, que se pone a sí mismo como si fuera Dios, como si tuviera el deber de decirnos qué debemos comer, cuánto debemos de ganar dinero, dónde tenemos que trabajar, qué tenemos que creer, qué tenemos que leer. Es un gobierno tirano y no tiene ningún derecho para estar donde está. Ha violado la ley de Dios. Ha violado la ley de Dios. Y eso es algo que se tiene que entender. Otro texto. Vamos al último texto. Proverbios 16:33. Libro de Proverbios 16:33. Dice Proverbios 16:33. En el regazo del indigno cae su suerte, y delante de Yahweh procede su juicio. Quiere decir, lo que está hablando aquí, en realidad no hay nada que es por casualidad o por suerte. Oh, pero qué suertudo, ¿no? Dicen mucho. Inclusive cristianos dicen, tuve una suerte, me salvé, pero qué suertudo. No existe el más suertudo que el otro, no existe la suerte, no, la suerte está de mi lado. Otros dicen, no, yo no tengo suerte para nada. Esa es mentira, esos son folclore popular, creencias, son mitos, son leyendas. Eso no existe. Todo tiene un propósito determinado. Como cristianos, sabemos que, como dice lo que hemos leído, que Dios está en control y sustenta y gobierna el cielo y la tierra. Todo lo que produce, la naturaleza. Por eso, ya que Dios sustenta la naturaleza, cuando el hombre contamina su medio ambiente,
está violando también a Dios, su ley. Ahora, no confundan lo que hacen los ambientalistas y los animalistas. Ellos lo hacen de un punto de vista natural, niegan a Dios, es más, ni lo cuidan. Porque el principio de la sabiduría del gobierno es el temor a Dios. Ese es el principio del gobierno. Si no está el principio del gobierno, que viene a ser el temor a Dios, no puede haber buen gobierno. Por eso, la salida de este Evo Morales es el primer paso, pero no es la solución completa. La pregunta es que, como puse, ¿quién va a entrar en ese vacío? Si el que va a entrar va a gobernar sin el principio del temor a Dios, no va a haber mucha solución. El principio de la sabiduría tiene que haber en saber gobernar. Es el temor a Dios. Dice Proverbios 16, del hombre es el propósito del corazón, pero de Yahweh procede lo que expresa la lengua. Dios es el que da la última palabra. Dice 16.2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El marxista, toda esa gente miserable, toda esa gente arrogante, soberbia, creen que tienen la razón. Se creen más sabios que un payaso. Todos los caminos, todos sus pensamientos creen que son limpios en su opinión, pero Yahweh ordenará su camino. ¿Quién es el que ordena al fin y al cabo el trayecto de la vida y los gobiernos? Es Dios. La prosperidad de Dios es real. Una nación que no es próspera es porque eligieron a gente inútil, gente deshonesta, gente que no sabe nada. Por eso están como están. Todas las obras de Yahweh son para los que le obedecen. Mire, pero al inicuo se le reservará para el día malo, o sea, el día del juicio. O sea, el impío tiene separado el día del juicio. Pero el gobernante bueno dice, Dios le va a bendecir. Por la voluntad de Yahweh son los caminos del hombre, y a sus adversarios retribuirá. O sea, a los enemigos del hombre bueno, Dios les castigará. Hasta cierto punto, Dios ya tiene el castigo de ellos. Ya los está castigando. La ira de Dios está ahí. Aunque no pidamos, Dios los está castigando. Porque Dios es justo. Él no va a permitir que nadie se burle de Él. Abominables son delante de Dios los malos pensamientos. Todo hombre que en este momento dice, mañana vamos a destruir Santiago de Chile, mañana vamos a quemar, mañana vamos a robar, mañana vamos a procesar, gritar, y la gente es tan tonta que nos va a creer. Mañana vamos a matar a los soldados, mañana vamos a hacer esto. No nos importa la propiedad de la gente, los vamos a robar. Mentalidad criminal comunista. Es abominación delante de Dios. Pero aquel que habla palabras buenas y puras son gratas a Él. Y esto es para los políticos. Asimismo se destruye el que recibe soborno, pero el que aborrece recibir soborno vivirá. Dios es grande y todopoderoso. Dios es el Señor de la tierra y del universo. Él gobierna, por sus designios se mueven, y nada hay de lo que no exista que no exista. Y todo va de acuerdo al ciclo de la historia que va a venir hasta el establecimiento y la consumación del reino de Dios sobre la tierra. Es lo que dice Pablo en el libro de Efesios, es lo que dice cuando él mismo habla en el mismo libro, en su carta, dice en la carta de los Filipenses. Esta es la historia de la humanidad. Dios lo exaltó a Jesús hasta lo sumo. Le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla
de cualquier raza, nación y lengua, se doble en el nombre de Jesús, porque hay autoridad en el nombre de Jesús. Tanto de los que están en los cielos, todo el universo en la tierra, como en los que están debajo de la tierra. Fíjese, ahí no se escapa ni el muerto. Toda la creación y el universo se dobla ante la autoridad de Jesús. Para que toda lengua, todo ser humano confiese, no que Buda es Dios o que todas las religiones son iguales, son tonteras. Para que toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor. Señor, título que se refiere a la divinidad, que es Dios. Para la gloria de Dios su Padre. Para la gloria de Dios su Padre. Ese es el fin de la historia del hombre. ¿Usted quiere saber cuál es el fin de la historia? Ya acabo de decirles. Toda lengua se va a doblar en el nombre, bajo la autoridad de Jesucristo. Se van a someter a su dominio y autoridad. Ahí viene la de los enemigos de Jesús y de su iglesia. Para que toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor. Dios. ¿Con qué propósito? Para la gloria de Dios el Padre. Ese es el fin de la historia humana. Después de ahí ya no hay, porque Dios es todo, Dios lo llena en todo. Así que con esto termino. Próxima semana viene la pregunta del catecismo, que es versículo 28. ¿Qué utilidad tiene para nosotros el conocimiento de la creación y la providencia divina? Pero eso va a ser la próxima semana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Danos el descanso, porque mañana empieza una semana de trabajo. Que tu bendición sea siempre, y como dice tu palabra, tu providencia nos ayude. Danos el descanso. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús el Cristo, nuestro Señor, Salvador. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.